desde hace unos meses estamos con este ciclo que llamamos Los Tres Caminos. Ujú. Eh, en este ciclo estamos explorando el desarrollo de la tradición budista a lo largo del tiempo. Entonces, algo que yo mencionaba la vez anterior que yo hablé, que me parece muy interesante para tomar en cuenta, es que la historia de la tradición budista no está marcada como por hechos, acontecimientos puntuales, ¿no? Como la historia de nuestro país, por ejemplo, ¿no? Pues que llegó, llegaron los Tenochcas a Tenochtitlán en el año fulano de tal, y ahí fundaron una ciudad y que se extendieron y que cosas así como una serie de acontecimientos. En la tradición, en el desarrollo de la tradición budista, lo que viene marcando el desarrollo es precisamente cómo va surgiendo cada vez una mayor claridad y profundización en las enseñanzas del Buda, ¿no? Cómo el paso se va viendo se va viendo marcado por la forma en la que los discípulos van teniendo algunas nociones, van descubriendo algunas formas de práctica o van desarrollando algunos énfasis que permiten ir más allá de lo que se había venido haciendo poco a poco, ¿no? Entonces, pero para tener un poco una noción que nos dé una referencia como en línea de tiempo, pues un poquito es más o menos esto, ¿no? Lo que hemos venido explorando, ¿no? Por ahí del año 500, antes de la era común, es que se ubica la vida del Buda, ¿no? El momento del despertar y todos estos años que dedicó como de ministerio, ¿no? Que estuvo viviendo rodeado de sus discípulos y que por medio de su propia vida, de compartir con él, pues los momentos de meditación, de estar conviviendo, pues fueron aprendiendo este camino, ¿verdad? Entonces, bueno, es como toda esa época. Después de la muerte del Buda, hay un periodo muy pequeñito que se conoce como el budismo temprano, o presectario se le llama, ¿no? Que es antes de que surjan grupos con diferentes énfasis de práctica, ¿no? Pues bueno, por ahí del año 404, ocurre el primer concilio budista, ¿no? Muy reciente de la muerte del Buda. Y es como, a ver, vamos a reunirnos para tener como una base común de práctica, de observancia, de disciplina, de conducta ética, ¿no? Entonces es como se reúnen ahí los discípulos todavía muy, con el recuerdo del Buda muy fresco, ¿no? Eh, precisamente para eso, algunos todavía de que conocieron al Buda, ¿no? Que estuvieron con él, que caminaron con él. Bueno, y es el momento en el que se puede decir que propiamente comienza el primer gran movimiento, se puede decir, dentro de la tradición budista, que es lo que conocemos como Hinayana, ¿no? Ya en su momento hablamos a qué se refiere, cuáles fueron las escuelas más significativas, llegamos a entender cómo hasta la fecha, entre todo lo que surgió dentro de este movimiento, lo que sobrevive es la escuela Theravada, ¿no? Y Sadayoti ahí es muy buena con sus mapas y todo, ¿no? Y nos ubicó por ahí en qué partes del mundo todavía podemos encontrar practicantes de esa tradición. Entonces, bueno, siguió el tiempo y por ahí del año 78, ya de la era común, ocurre el cuarto concilio. Uh-huh. Y es en ese concilio donde ya se distingue con mucha claridad un nuevo movimiento, una nueva forma, un nuevo énfasis en la práctica de las enseñanzas del Buda, que se conoce como Mahayana. Uh-huh. De eso hablamos en su momento. Cómo surge en 12 tiempos, se empieza a tomar fuerza. No quiere decir que a partir de ese momento empezó, pero empieza a tomar fuerza una noción de poner más atención en el aspecto, se me fue la palabra, altruista de la práctica, ¿verdad? Como
un grupo de discípulos cada vez más fuerte, cada vez más grande, ¿no? Pone énfasis precisamente en notar, observar en el modo de enseñar, podemos decir, del Buda, este tono de compasión, de empatía, ¿no? De apertura hacia los otros, y van desarrollando como, van poniendo énfasis precisamente, como digo, en ese aspecto, hasta llegar a tomar como de manera muy clara la noción de que el proceso, el objetivo de la práctica, de todo lo que hacemos, es sí el logro del despertar, pero no únicamente con un propósito individual, sino que es por el beneficio de todos los seres. Es como reconocer claramente que todo esto que reconocemos como práctica no nos beneficia únicamente a nosotros, sino que tiene la capacidad de tocar la vida de muchos seres, ¿no? Que en la medida que nosotros nos desarrollamos y vamos transformando nuestra mente, nuestros hábitos, etcétera, tiene un efecto en todo lo que nos rodea, en todas las personas que nos rodean. Ese es el énfasis que se desarrolla especialmente en el Mahayana. Entonces, bueno, vimos cómo surgió este movimiento, su énfasis, y la vez anterior que hablamos sobre este tema, déjenme ver, aquí me acordé, Sadayoti nos habló sobre una, aquí está. Habló como dentro ya de este periodo propiamente el Mahayana, que empezó aquí, se vino desarrollando. Dentro de este movimiento en sí, van surgiendo algunas, yo hace ratito decía como movimientos filosóficos. Eso diría tal vez como un académico, ¿no? Pero en realidad son como nuevas perspectivas, ¿verdad? Que ayudan a tener claridad sobre ese énfasis de práctica, ese aspecto altruista. Entonces surge ahí un movimiento del que hablaba Sadayoti la semana pasada, que conocemos, ubicamos como la escuela Madhyamaka, ¿verdad? Entonces ella habló precisamente de algunos aspectos característicos de este pensamiento. A grandes rasgos, es la escuela de la que surgen textos que son muy importantes dentro de toda la tradición mahayana, como los textos del Prajnaparamita, ¿no? Y dentro de esta escuela, la contemplación, la consideración de shunyata, ajá, o esto que traducimos como vacuidad, se convierte como en el énfasis especial, como ir reconociendo que todos los fenómenos están desprovistos, que están vacíos de todo aquello que nosotros damos por cierto en ellos, ¿no? Toda esta forma de conceptualizar la experiencia a partir de nuestras propias referencias, comprensiones, etcétera, está vacío de ello, ¿no? Están vacíos de una sustancia única y específica que los marca como fenómenos, ¿verdad? Están desprovistos en este caso de la floreidad que mantiene el ser flor del fenómeno, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, bueno, no voy a repetir lo que dijo Sadayoti. ¿Quieren verlo? Ahí está el video. Búsquenlo y pues bueno, segurito que ella lo explica mucho mejor. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar de otro movimiento, de otra escuela, que es la escuela Yogacara, que surgió más o menos por ahí del siglo IV, en el año 300 algo, o antes, un poquito, no hay como mucha precisión. Surge este nuevo movimiento que como les digo, se conoce como la escuela Yogacara. Yogacara, que regularmente se traduce como camino de la práctica. Yogacara. A esta escuela también se le llama Vijnanavada. Vijnanavada, que más o menos quiere decir camino de la conciencia. En el Tíbet, en esta región de Tíbet, a esta escuela se le conoce como Chitta Matra. Chitta Matra, que se traduce más o menos como camino de solo mente.
que es el título que le pusimos por ahí a esta sesión. Entonces, como decía, junto con el Madhyamaka, el Yogacara es uno de los movimientos más importantes en el budismo Mahayana, ¿no? Mientras, y que a la vez, junto con el Yogacara, Madhyamaka y Yogacara, son, podemos decir, como las dos líneas de pensamiento más importantes dentro de todo el movimiento Mahayana. No quiere decir que hayan sido las únicas, ni que sean las escuelas más populares, tal vez, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero sí con la influencia más importante en todo lo que se vino desenvolviendo después en el movimiento Mahayana. La escuela Yogacara se basa en experiencias de meditación profunda, mientras que la escuela Madhyamaka saca sus conclusiones más importantes por medio del pensamiento abstracto, del análisis intelectual. Ajá. Tiene así como este énfasis, ¿no? De hacer como el discernimiento intelectual del acercamiento a la realidad. La escuela Yogacara dice, a ver, espérate, esto lo pongo por acá, y se va a explorar por medio de la experiencia directa, se dice, que es por medio de la práctica meditación, buscando cada vez más estados más profundos en la práctica de la meditación. Y desde las profundidades saca precisamente estas intuiciones más importantes que ahorita las voy a tratar de mencionar eh, para para orientarnos, darnos herramientas para el desarrollo de nuestra práctica. Entonces, están ahí estas dos escuelas, estas dos tendencias, movimientos, que son la Madhyamaka y la Yogacara, y que de alguna manera son complementarias y por su mismo énfasis podemos imaginar cómo se balancean, ayudan a mantener un balance, un equilibrio entre la parte de desarrollo intelectual, ajá, y de desarrollo de la meditación y exploración directa, como dicen los yogacharas. ¿Ok? ¿Hasta ahí? Es como el panorama por ahí. Ahora, hay quienes hacen la observación de que con este tema que menciono como del balance, si nosotros tenemos un acercamiento superficial, una lectura así muy de pasada de las nociones Madhyamaka, podemos caer en la tendencia del nihilismo. Corremos ese riesgo, como de llegar a decir, ah, bueno, pues no hay nada, todas las cosas son vacías, todos los fenómenos son vacíos, ah, bueno, pues no hay nada. Y ya, ¿no? Podemos caer en esa tendencia. Por otro lado, la escuela Yogacara, de la misma manera, si tenemos una aproximación superficial con estas nociones, podemos llegar a irnos al otro extremo, ajá, y llegar a tender a desarrollar una tendencia de pensar en el eternalismo, ¿no? De que hay aspectos de la realidad que son constantes y enormes y vastos y eternos, ¿no? De alguna forma. Entonces son como dos extremos, ¿no? Que como decía, si no somos como cuidadosos, atentos, podemos colapsarnos hacia uno o hacia el otro, ¿no? ¿Sí? ¿Tú vas a decir algo, Melia? ¿No? Ok, tú me avisas. Ok, entonces, bueno, y fíjense cómo desde el ámbito de la academia, como los budólogos, los historiadores, ven precisamente estas dos escuelas, estas dos tendencias, ha habido como una tendencia de estudiarlas como antagónicas, como que una se opone a la otra, ¿verdad? Sin embargo, para nosotros es muy importante como practicantes budistas, sabemos que al final de cuentas, cualquier explicación, cualquier opinión sobre que pueda expresarse con palabras sobre las realidades últimas de la naturaleza, al final de cuentas son realidades, son verdades relativas, podemos decir, ¿no? Son provisionales, que únicamente tienen el propósito de apoyarnos para ir más allá. Entonces, nosotros podemos estar abiertos precisamente a contemplar que cada una de estas tendencias de pensamiento se aproximan desde un lado diferente
precisamente para contemplar la naturaleza de las cosas, la verdadera naturaleza de la realidad, y nos proporcionan como tal vez un enfoque distinto de eso, ¿verdad? Y que si vamos teniendo como el cuidado, como decía, de tener un balance, ¿no? Entre estas dos ramas de pensamiento, podemos tener una visión complementaria, ¿no? Y como más amplia y completa. Ajá. Bien, entonces, ahora, como decía, de manera general, a Yogachara no se le considera propiamente una escuela. Ajá, no es que un grupo se juntó y dijo, somos los yogacharistas, ¿verdad? Y esta es nuestra escuela, o esta es nuestra comunidad, ¿no? Sino es todo un conjunto de ideas que surgieron, ajá, y que fueron, como decía, informando, ajá, es todo este énfasis de práctica a lo largo del tiempo y que fueron madurando y que se fueron desarrollando. Ahora, donde podemos encontrar más influencia de la escuela Yogachara es en las tradiciones de Japón, de China y Tibet principalmente, ¿no? Como que esta influencia fluyó en esa dirección. Ok, entonces, fíjense que revisando, si ustedes echan el clavado a ver cómo empezó, a quién se le ocurrieron estas ideas como por primera vez, hay dos figuras que son como las que se señalan como los iniciadores de este movimiento, que son Asanga y Vasubandhu. Asanga y Vasubandhu. Ajá. Que viene a resultar que eran hermanos, fíjate. Es súper interesante la historia. Fíjense, y se señala principalmente, de manera general, a Asanga. Ya les voy a contar por qué. Fíjense, Asanga se le considera desde, como decía, desde la academia como un filósofo, ¿no? Algo así. La verdad es de que bueno, él vivió por ahí se calcula, entre el año 315, 390 de la era común, y nació en una región que hoy en día se ubica en una zona llamada Peshawar, en el actual Pakistán, ¿no? Por allá, por esa zona. Y esa región en la que él vivía formaba parte del reino de Gandhara. Ujú. Entonces, él nació de una familia de brahmines. Ajá. Su familia eran brahmines. Y él fue el mayor de tres hermanos. Uno de esos hermanos fue Vasubandhu. Y fíjense que estos tres hermanos llegaron a ser monjes de la orden Sarvastivada. Ajá, los tres eran de esta parte, ¿no? Formaban parte de una orden de lo que se conoce como Hinayana. La escuela Sarvastivada era parte de este movimiento. Ujú. Entonces, la historia de Asanga, como la de todos los maestros, de los grandes maestros del pasado de la tradición budista, está envuelta, además de datos históricos que nos pueden ubicar su existencia en el tiempo, pero también todos ellos están envueltos de mito y leyenda, ¿no? Y pues así también es la vida de Asanga. Entonces, se cuenta que mientras él hacía sus estudios, ¿no? En la escuela Sarvastivada, de repente se encontró con los textos de Prajnaparamita. Para ese entonces, cuando él se encuentra con los textos, estos textos ya estaban empezando a tener como una influencia importante en todo el movimiento Mahayana, ¿no? Este, entonces, él se encuentra con estos textos de Prajnaparamita y empieza a querer profundizar en ellos y encuentra que en el ambiente que estudiaba, pues sus maestros no podían, no querían, no sabían, no estaban dispuestos como para ayudarle a comprender estos textos, ¿no? Entonces los textos de Prajnaparamita, pues ubicamos el Sutra del Corazón, el Sutra del Diamante, ¿no? Prajnaparamita en 8000 versos, ¿no? Etcétera. Son esos textos con los que él quería como profundizar. Entonces, pues como no encuentra quien pudiera dentro de su comunidad escolástica
que le ayudaran a entenderlos y profundizar en ellos, entonces toma la decisión de retirarse por un tiempo, ¿no? Se retira del monasterio y toma la decisión de apartarse para ir a meditar en el bosque, ¿no? Entonces él toma la decisión de irse con toda la determinación y ponerse a meditar hasta que Maitreya se revelara para explicarle y enseñarle sobre los textos de la perfección de la sabiduría, ¿no? Entonces él se dice que efectivamente se encuentra una cuevita por ahí y ahí se instala y se pone a meditar ininterrumpidamente por 3 años. Y ahí está, por 3 años. Y después de esos 3 años, pues, ¿qué creen? Que no se le apareció a Maitreya. Y dice, no, bueno, pues ya me voy, no tiene caso. Se va y dice que entonces ya cuando sale de la cueva, empieza como a recorrer por ahí la región, se dice que se encontró con un hombre, con un herrero que fíjense, se dice que estaba haciendo una aguja, que tenía un perno de hierro y para hacer la aguja tenía una bolita de algodón y lo estaba tallando hasta que se formara la aguja. Y ahí estaba, ¿no? Hasta que se formó. Imagínense cuánto tiempo le iba a tomar, ¿no? Con un algodón hasta que se formara la aguja, ¿no? Entonces él ve esa imagen y toma conciencia, bueno, de la necesidad de la determinación, ¿no? Ve la determinación en ese hombre de que le decía, no, pues ¿cuándo vas a acabar? No me importa, yo aquí estoy sobando el perno hasta que sea una aguja, ¿no? Entonces encuentra inspiración en esa determinación y se regresa a la cueva a meditar y permanece ahí durante 6 años más en la cueva, sentado, meditando, y después de 6 años, pues que no se le aparece Maitreya, ¿no? Se quedó esperando otra vez. Entonces otra vez dice, híjole, pues es que oye ya, ¿y ahora qué? Entonces se dice que cuando se asoma por ahí, ve una piedra, ajá, erosionada por la caída de una gota de agua y por el aleteo de las aves que pasaban por ahí. Entonces, imagínate esa imagen, ¿no? Una roca que se va desgastando conforme va cayendo el agua y el aleteo de las aves. Uf. Entonces toma conciencia de la necesidad de la paciencia, ¿no? Entonces ya llevaba ¿cuántos años? 9, ¿no? Primero 3 y luego 6 y dice, no, me falta más paciencia. Después de 9 años, me falta más paciencia. Entonces se vuelve a sentar, ¿no? Regresa a su cueva y entonces se pasa otros 3 años ahí sentado, meditando. Y después de esos 3 años, otra vez, no llegó Maitreya. Entonces dice, ahora sí ya no tiene caso, ya fueron 12, ¿no? Entonces ahora sí, bueno, pues ya agarró sus chivas y se fue. Entonces en el camino ve una perra anciana, una perra vieja, y ve que la perra tenía unas heridas en las patas traseras, unas heridas llenas de larvas, de gusanos, ¿no? Entonces ve ahí ese espectáculo y se siente tan conmovido que quiere hacer algo, pero a la vez no quiere matar a los gusanos. Entonces lo que hace es que toma pues como una navaja, supongo, algo así, y se corta un pedazo de carne de su pierna. Ajá, y lo acerca a la herida de la perra y se dice que se acerca y con la lengua empieza a pasar una por una las larvas de la herida de la perra hacia el pedazo de carne de su pierna. Dice que la herida era tan fea que tuvo que cerrar los ojos, que no resistió la imagen de la herida de la perra, ¿no? Como movido por la compasión, ¿no? Y cuando estaba en eso, entonces escuchó un tremendo trueno, ¿no? Un sacudidón. Y cuando abre los ojos, ¿qué creen? Pues ahí estaba Maitreya, efectivamente, ¿no? Entonces, pues conmovido, impresionado, lo primero que se le ocurre a Sangha decirle a Maitreya es,
¿por qué no te apareciste en estos 12 años? ¿No? Y le dice Maitreya, pues que efectivamente él estuvo con él todos los 12 años que estuvo meditando. Pero que si él, Asanga, no lo había reconocido, era porque no había tenido una experiencia de una auténtica y profunda compasión. Ujú. Entonces dice, pero pues ahí he estado y ahorita que bueno, ya sabes de lo que se trata la compasión, pues ya me ves. Dice, entonces mira, llévame en hombros por el pueblo para que la gente me vea. Entonces se dice que Asanga toma Maitreya y va y camina por el pueblo y resulta que nadie vio a Maitreya, ¿no? Nadie vio a Maitreya. Entonces se dice que si acaso por ahí hubo una señora, una viejita que notó a la perra, pero nadie vio a Maitreya. Entonces, bueno, después de eso, Maitreya toma a Sangha y se lo lleva al cielo Tushita, donde vive Maitreya, y se dice que estuvo ahí por 50 años aprendiendo el Dharma de Maitreya, que Maitreya lo estuvo enseñando, y después de 50 años regresó a, a su monasterio con un fajo de rollos con las enseñanzas Yogacara. Ujú. Entonces, eso es lo que cuenta como el mito, ¿no? Este, entonces, bueno, la historia fuera del mito cuenta que efectivamente Asanga se retiró del monasterio y sí tuvo como un periodo de retiro, vamos a decir así, como en solitud, ¿no? Efectivamente muy largo, sí, de 12 años. Y se sabe además que Asanga tuvo una guía, un maestro que se llamaba Maitreyanapa, del que no se sabe casi nada más que fue maestro de Asanga. Este monje era una especie como de monje ermitaño, ¿no? Que efectivamente no vivía en el contexto de una comunidad o un monasterio, sino en alguna cueva, por ahí. Entonces se piensa que Asanga pudo encontrarlo en algún momento. Se calcula, o, ¿no? Que Maitreyanata vivió por ahí del año 275 al 350, ¿no? Yo estaba viendo y creo como que no me saldrían las cuentas, ¿no? De la vida de Asanga y la de Maitreyanata. Pero bueno, ¿no? Pues nada en estos tiempos, así de a esa distancia, pues es como preciso, ¿no? Entonces, en realidad a Maitreyanata si, se le considera como el primer yogachara que comunica estas enseñanzas de exploración de experiencias meditativas profundas a Sangha, ¿no? Entonces, si por un lado el mito, aparte de que no, si no nos entrega precisión histórica, sí nos entrega como elementos de los cuales vienen precisamente las enseñanzas Yogacara, ¿no? Para empezar, el hecho de que vengan de Maitreya. Uh-huh. Maitreya, como algunos de ustedes saben, es el Buda del futuro. Ajá, el Buda futuro. Si ven en nuestro árbol de refugio está el Buda Shakyamuni. Shakyamuni, ¿cómo se dice Sabayoti? Está el Buda, ¿no? El Buda histórico. Está el Buda del pasado y está el Buda del futuro, ¿verdad? Entonces, el Buda del futuro, que es Maitreya. Y Maitreya, su nombre, ¿saben qué quiere decir? Palomita al que diga qué es. El amistoso. Su nombre, Maitreya, viene de Maitri, donde viene meta, ¿verdad? Meta, esta cualidad de bondad ilimitada, de amor sin condición, ajá, de la bondad expresada en su nivel más refinado. Bueno, eso tiene que ver con Maitreya. Entonces, desde ahí ya es significativo que sea esa imagen, esa figura, la que comunica las enseñanzas. Y por otro lado están también pues estas nociones, ¿verdad? Como tiene en las pausas de su meditación esta percatación de la necesidad, de la perseverancia, de la paciencia, ¿no? De la compasión absoluta y definitiva. Y cómo es el gesto de la compasión lo que revela, ¿no? La
la enseñanza que buscaba Asanga, ¿no? Al final, cuando la compasión es clara y toma causa y expresión, es cuando surge la percatación completa, ¿no? En el caso de Asanga. Entonces, bueno, de Vasubandhu también hay como historias muy envueltas en el mito y la leyenda, ¿no? Este, pero bueno, se sabe que fue hermano de, como decía, de Asanga. También fue monje Theravada, Sarvastivadin. Este, y se dice que cuando Asanga llegó y expuso, ¿no? Las enseñanzas Yogacara, pues incluso Vasubandhu era como renuente y era crítico de esas enseñanzas, ¿no? Entonces, incluso se cuenta que él llegó a como animar a algunos discípulos que no tomaran en cuenta las enseñanzas Yogacara. Así como que no lo peleen, no. Hasta que en algún momento, bueno, pues no se sabe exactamente cómo, Asanga convence a Vasubandhu de las enseñanzas Yogacara. Y pues entonces Vasubandhu toma fuerza e importancia y se considera como, pues también en la base de los que parten estas enseñanzas. Y Vasubandhu tiene una importancia muy importante en la tradición budista. A él, fíjense que se le considera, déjenme ver, se le considera el segundo patriarca en la tradición Yodo Shinshu. Ajá. Y el número 21 en la tradición Zen. Ajá. De esa importancia es Vasubandhu y sus enseñanzas. Entonces, bueno, se dice que incluso cuando estuvo plenamente convencido de las enseñanzas que le comunicó Asanga, ¿no? Las enseñanzas Yogacara, se sintió tan arrepentido de todos los comentarios que hizo que tuvo la intención incluso de cortarse la lengua, ¿no? Por haber hablado de forma inapropiada y que pues que ahí lo detuvieron algunos discípulos y dijeron, no, espérate, pues tampoco es para tanto, ¿no? Y lo detuvieron. Entonces, bueno, ahora, esa es como la parte de que habla de dónde vienen estos personajes a los que se le atribuyen las enseñanzas Yogacara. Ahora, ¿cuáles son las ideas de manera general? ¿De qué hablan? ¿Qué son las... hay varias doctrinas que componen como todo el cuerpo de las enseñanzas Yogacara. De manera general, las principales son tres, ¿no? Una de ellas es la que se llama el Alaya Vijnana. Alaya Vijnana, que más o menos se traduce como la conciencia almacén, aunque Alaya también se traduce como morada, como casa, ¿no? Pero bueno, de manera general se traduce de esta forma la conciencia del almacén y se refiere esta enseñanza, esta doctrina, hace referencia a una capa muy profunda de la mente, ajá, en la que subyace precisamente la mente más consciente, ¿no? Pues bueno, se desarrolla ahí toda una serie como de, eh, de detalles, se habla como de diferentes niveles de conciencia que están vinculados cada una con cada uno de los sentidos, ¿no? Etcétera, ¿no? Hay como diferentes niveles de conciencia y en el fondo está precisamente esta alaya viñana, que además es importante en el sentido de que nos permite tener una conciencia de continuidad de la conciencia, ¿no? Que nos ayuda a balancear precisamente este contrapeso de la escuela Madhyamika, ajá, que pone este énfasis de Shunyata, que todos los fenómenos están desprovistos de algo fijo, algo sustancial, ajá, que todo está en cambio y nos permite ayudar a entender cómo este fenómeno que está aquí, que está en constante cambio, en el fondo hay algo que efectivamente está en cambio, pero puede tener una continuidad de manera que ahí está, ¿no? Esa noción, si la ponemos, si nos acercamos a ella con superficialidad, es la que nos puede llevar a este tema del eternalismo. Es decir, bueno, ok, pues yo estoy en constante cambio, pero ahí hay algo que es un flujo que se mantiene y que ahí está.
Ajá. La idea no es así. Entonces hay que acercarnos con mucha atención a esa enseñanza. La segunda enseñanza, que es así como considerada entre las más importantes de la escuela Yogacara, es la que se conoce como las tres naturalezas. Las tres naturalezas. Y esta doctrina identifica como tres niveles de verdad o falta de verdad en la experiencia que tenemos de los fenómenos que nos rodean. Ajá. Por ejemplo, la primera, como el primer nivel, es el que se conoce como paricalpita. Ajá. Y este nivel de verdad se traduce como naturaleza imaginaria. Y es la interpretación que hacemos del mundo a partir de ideas, de conceptos, ajá, como decir, pues eso es flor, esos son velas y son mi descripción, mis conceptos, ahí está, ¿no? Ese es el nivel, el primer nivel de verdad y que se traduce como de esa manera, ¿no? Es digamos, como la naturaleza de más común, más ordinaria, ¿no? De interpretación de lo que nos rodea. La segunda es la paratantra, ajá, que se traduce más o menos como naturaleza dependiente. Y esta ya da un nivel como de percatación, de conocimiento de los fenómenos un poquito más allá. Ya toma en cuenta la contemplación de los fenómenos como condicionados, como que están marcados por estas tres características, ¿no? De la insustancialidad, de la impermanencia y de la insatisfactoriedad. Ajá, es como decir, bueno, pues sí, es una flor que es impermanente, que es insustancial. Y así, ¿no? Entonces agrega ese componente. Y el tercer nivel es el parinispana o es el nivel plenamente realizado, ajá, que ya que se dice que es la visión de las cosas tal y como son, sin la mediación de palabras, de conceptos, de interpretación. Ajá. Ya es simplemente estar ante los fenómenos, ni siquiera ante los fenómenos, ahorita lo voy a decir, sino es este fenómeno de percepción, sin interpretación, sin nombre, sin nada. Ujú. De eso habla esta doctrina de la escuela Yogacara. Y muy rápido, la que se considera como la más importante es precisamente la de solo mente. Solo mente. ¿De qué se trata? Solo mente. O Chitta Mantra, como le llamaban en el Tíbet. Entonces, déjenme ver, quiero abreviar un poquito. Ahora, hay un sutra, que es el sutra Samdhinirmochana. Samdhinirmochana. En ese sutra, que se considera como un sutra definitivamente yogachara, en ese texto, el Buda explica que los objetos se perciben, que se perciben de manera externa y las imágenes que se perciben en la meditación no son otra cosa más que producto de las ideas, del pensamiento. No son nada más que actividad de la mente. Ahora, esta doctrina de solo mente, como decía, es la enseñanza central de toda la tradición yogachara. Ahora, esta doctrina no quiere decir, efectivamente, que entonces todo sea producto de la mente, como si la mente fuera una especie como de materia universal. Como que de la mente sacaran elementos que dan origen a lo que está ahí. No apunta a eso, sino que todo lo que experimentamos por medio de los sentidos y por medio de procesos que están aquí, toman forma como experiencia. Ajá. ¿Sí? Y muchos textos yogachara están salpicados de frases como, el mundo no es otra cosa que la mente. Es como, son frases que se encuentran con frecuencia. Nada se ve fuera de la mente. Ajá. Esta es como más rara. El mundo triple es la mente. Todo es mente. Ajá. Entonces, nuestro maestro Sangharakshita
tiene un texto, un libro muy interesante, que es La panorámica del budismo, y habla un poco precisamente de la escuela Yogacara. Y ahí comenta, hay una obra precisamente de Vasubandhu, el Trimsika Viñapamtimatrata, me salió el corridito, eh, y habla cómo es precisamente este intento de explicar y de demostrar que no existe una sustancia material y que solo existen ideas, ¿no? Entonces es como difícil, si, así como vas de novato, entrarle a estas enseñanzas, es difícil agarrarle de qué se tratan, qué tratan de expresar. Entonces, una analogía que puede ayudarnos a entender qué está queriendo comunicar esta doctrina es la experiencia de los sueños, por ejemplo. Cuando tenemos un sueño, cuando estamos dormidos, toda la experiencia del sueño, lo que ocurre ahí, tiene un tono de que lo experimentas como real. Ujú. No sé si te llega a pasar, hay sueños que son como muy vívidos, especialmente, ¿no? Que llegas a tener como plena conciencia del lugar, las personas que aparecen en el sueño, como si de veras estuvieras con ellas. Hay componentes emocionales, ¿no? De repente en los sueños nos sentimos tristes, nos sentimos alegres, o etcétera, ¿no? Entonces, mientras está ocurriendo el sueño, podemos tener como una sensación de que eso es verdad. Solo cuando despertamos, nos damos cuenta que lo que ocurrió fue un sueño, ujú, que ocurrió como en otro plano, en otro orden, ¿no? Hay una otra analogía que tal vez puede ayudar eh, como ayudarnos a entender. eh, hay un ejemplo que ponen de esta película Matrix, ¿se acuerdan? Que son cuerpos conectados como una computadora y que todos viven en una especie como de sueño colectivo, ajá, donde precisamente todo surge a partir de la mente de estas personas enchufadas, pero además las interacciones también tienen ese rasgo de realidad virtual, ¿no? Entonces, algo así, por ahí va el tono de la idea, de la enseñanza de solo mente. Ahora, sí está como por ahí, ¿voy bien? Ahora, eh, la idea es de que, esta idea de que el mundo es creado por la mente, el mundo que vivimos es una creación de la mente, es lo que los filósofos occidentales llaman idealismo. Ajá. Esta noción de que lo que experimentamos únicamente, que es real, que experimentamos, es nuestra propia conciencia y que es a partir del contenido de la conciencia, el contenido de la mente y lo que nosotros en nuestro modo de hablar hablamos de nuestros estados mentales. Es a partir de eso que entonces, al entrar en contacto con lo que nos rodea, construimos la noción, intuimos qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo. Ujú. Este, esa es la idea, por ahí va. Entonces, y todo precisamente a través de estos procesos del pensamiento, formamos y conceptualizamos todas las ideas con las cuales nos ubicamos en el mundo, entendemos el mundo que nos rodea. Eh, Algo que es muy importante, así que es para tomar en cuenta, es que el Yogacara no parte de cero. O sea, esto no es una ocurrencia de que a partir de ahí salió, ¿no? Las enseñanzas Yogacara y sobre todo esta de la doctrina de solo mente, toma parte de las enseñanzas fundamentales del mismo Buda. Ajá. Ustedes se conocen bien el Dhammapada, por ejemplo, y saben cuáles son precisamente los primeros versos del Dhammapada. Somos lo que pensamos. Ajá. Con nuestra mente creamos el mundo. Ajá. Y habla, ¿no? A ver, entonces, me quería yo traer el Dhammapada, pero se me olvidó ahorita por allá. Pero cómo habla precisamente, ¿no? Mora en una mente turbada, inquieta, confundida, y entonces te va a seguir la aflicción, te va a seguir la confusión, te va a seguir la ignorancia. Va a ser el estado en el que mores, ¿no? Esa va a ser tu noción y tu interpretación del mundo.
Pero si por otro lado moras, desarrollas pensamientos de compasión, de bondad, de fraternidad, de empatía, pues entonces la experiencia del mundo en el que vives va a ser completamente diferente, ¿no? Entonces por ahí se siguen, ¿no? Estos textos del Dhammapada, que es muy anterior precisamente al surgimiento de Yogacara. Otro ejemplo que nos encontramos por ahí, por ejemplo, esta enseñanza de la rueda de la vida, ¿no? Que vemos, bueno, que tenemos por acá afuera, y con frecuencia hablamos de, es como una especie de espejo, ¿verdad? Que nos habla precisamente del mundo en el que vivimos, dependiendo de los estados mentales que proliferamos, ¿no? Entonces ahí vemos diferentes reinos, ¿no? Está el reino de los infiernos, está el reino de los devas, el de los animales, el de los asuras, el de los seres humanos, etcétera, ¿no? Entonces ahí es otra enseñanza que precisamente nos ayuda a tomar conciencia de la experiencia de vida y la condición del mundo en el que vivimos a partir de los estados mentales en los que nos encontramos. Y hay un texto que es el Yogacara Bhumi de Asanga, que es un texto clave en la enseñanza Yogacara. Y básicamente se trata de un manual de meditación y práctica. Y este texto empieza con la introducción a la meditación de la atención consciente. Ajá. Es el primer paso del Yogacara Bhumi. Enseña, da instrucciones para el cultivo de atención consciente, enfocándose primero en el propio cuerpo, después en las sensaciones, después en los pensamientos, luego en los dharmas. ¿Y eso cómo se llama? Satipatthana, ¿no? Que también es, ¡pum!, le enseñó el Buda, ¿no? Entonces, esto me parece como muy importante para que lo tomemos en cuenta. No es una invención, ¿no? Es tomar la enseñanza directa del Buda, tomarla y ponerla en práctica para tener una experiencia directa de lo que la enseñanza está apuntando por medio de la práctica de la meditación. Entonces, la meditación profunda puede darnos una experiencia de la naturaleza, sí, aparentemente infinita y atemporal de la mente, ¿no? Entonces, en la meditación también podemos tener visiones y otras experiencias que son mucho más significativas, aparentemente, que las reales. Hay muchas cosas que se vuelven claras, ¿no? En la práctica de meditación, ¿no? La semana pasada estábamos de retiro con Subhuti, ¿no? Y hablaba precisamente de su propia experiencia, cómo cuando tiene temas por ahí, y cómo se da cuenta que después de haber meditado, la mente se encuentra clara y surge la solución, la claridad, ¿no? Se despeja la visión de qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, entonces es importante, además, ahora en el diálogo con las enseñanzas que había en su alrededor, Yogacara no se pelea, ajá, sino, por ejemplo, de esta noción de la escuela Madhyamaka de Shunyata, ¿verdad? Con la que describe precisamente esta naturaleza de los fenómenos vacías, desprovistas de cualquier esencia y cualquier situación, elemento físico, estático, físico, dije, bueno, substancial en ellos. Yogacara toma ese elemento y va un poquito más allá, ¿no? Entonces, por ejemplo, no abandona este concepto de Shunyata, decía, y se refiere, sí, efectivamente, a la naturaleza de las cosas, agregando además la experiencia de percepción de los fenómenos. Mientras que la escuela Madhyamaka o Madhyamika dice, ok, ahí hay un fenómeno que es condicionado, entonces ahí no hay sustancia, no hay satisfacción, ¿verdad? Y es impermanente, no es permanente. La escuela Yogacara observa y dice, bueno, pero es que no solamente es el yo que está aquí observando el fenómeno que está allá, ajá, sino que borra esa barrera y dice, no es un alguien que está observando algo, sino lo que está ocurriendo es un fenómeno llamado percepción, donde
el que está percibiendo y lo que está percibido, junto con la percepción, son la misma cosa, ¿sí? Borra esa línea de separación entre lo que está aquí, ¿no? Yo que estoy ahí, el fenómeno que está allá, yo percibiendo eso, y eso que se está dejando percibir, no es así, sino los yogacharas dicen, ahí no hay más que un solo fenómeno ocurriendo y que es la percepción. Es como si dos fenómenos se encontraran fundiéndose en una sola cosa. Ajá. No está como muy sencillo, ¿no? De entender, pero esa es la noción de solamente. Ujú. Entonces, en la medida que nosotros profundizamos en la claridad de esa percepción y podemos como ir refinando esa capacidad de involucrar la mente de esa manera, es por medio de la práctica de meditación y meditación cada vez más enfocada, cada vez más profunda, ¿no? Hablando en esos términos de esta calidad de presencia, de asentarse en lo que está ocurriendo, de tomar en cuenta todos los fenómenos que están en torno a este fenómeno y llegar a descubrir que no hay separación entre una cosa y otra, que no hay una diferencia allá en el fondo entre esos fenómenos que están sentados y el fenómeno que está hablando, ¿no? Y los fenómenos que nos detienen y los fenómenos que, etcétera. Y así, ¿no? Esa es como la noción de solamente. Ajá. Estoy hablando de una manera muy superficial. Esto es como para, ¿no? Profundizar. Ahora, ya como para terminar, porque ya me superpasé, este, ¿qué ventajas puede tener como esta forma de, este enfoque? ¿Qué nos puede como aportar? Y si de alguna manera nos permite estar como más abiertos y como a desarrollar y refinar nuestra capacidad de asombro y siquiera además no perderla, ¿no? Tendemos como a dar por hecho la existencia de ciertas personas o ciertos fenómenos y los damos por hechos, ¿no? Perdemos la capacidad de asombro ante pues la llama de la vela que está ahí, ¿no? Ya no es así como, ay, ¿qué es eso? ¡Wow! ¿No? Damos por hecho como eso, algo tan simple en nuestra experiencia y se vuelve cotidiano, ¿no? Bueno, pues tener esta aproximación a los fenómenos nos permite eso, ¿no? Nos permite tener como muy a flor de piel la capacidad de interés y de apertura y de aproximación hacia todos los fenómenos. Eh, Nos ayuda además a desarrollar esta posibilidad de soltar, de poder encontrar y darnos cuenta que esos objetos en los que buscamos satisfacción y felicidad no nos la pueden entregar porque son completamente ilusorios. Esta forma de aproximación nos lleva directamente con la ilusoriedad de lo que esperamos en los fenómenos. Ajá. Toda la noción de satisfacción, de completitud, etcétera, se desvanece con estas formas de aproximación de la escuela Yogacara. Este, algo más. La idea de Budas y Bodhisattvas, ajá, que precisamente en esta forma cotidiana de aproximación a los fenómenos, la idea de Budas y Bodhisattvas que moran y que están presentes en otras formas de existencia que no perciben los sentidos, ajá, se vuelve cada vez más posible y cada vez más notoria su influencia sobre nosotros. Ajá. Estas aproximaciones nos permiten tener acceso a eso, a reconocer la presencia de estos aspectos de la mente iluminada tan cerca, informándonos de inspiración, informándonos de las percataciones que van surgiendo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Y pues bueno, y definitivamente estaríamos más abiertos a experiencias meditativas cada vez más profundas y la posibilidad de alcanzar nuestro potencial más elevado
la iluminación, el despertar, se vuelve a nuestra percepción como algo real, efectivo y completamente posible. Entonces, bueno, de alguna manera sí, y de forma, como decía yo, muy superficial y a grandes rasgos, es como el aporte de la escuela Yogacara a todo el movimiento Mahayana, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Nada? Muchas gracias.